Bueno, Hola, buenas noches. Mi nombre es Alex Romero y usted tiene una experiencia que contarme. así es. Mi experiencia pasó hace 4 años. Bueno, Hola, buenas noches. Mi nombre es Alex Romero y usted tiene una experiencia que contarme. así es. Mi experiencia pasó hace 4 años en Ujú. el hospital más grande del estado de Querétaro. Saludos hasta Querétaro. ¿A quién le quiere mandar un saludo? Le quiero mandar un saludo a todo el grupo de geeks de Pachuca. Ok, bueno, ya tenemos el saludo para todo el grupo de geeks que está en Pachuca. Un fuerte abrazo para ellos de parte mía y de parte de esta personita. Y vamos a escuchar el relato. Muy bien, esta historia pasó hace 4 años en el Ajá. estado de Querétaro. Es el hospital público más grande del estado, así que los Ujú. que sean de acá ya saben quién es. Muy bien, es un hospital muy grande, abarca más de una cuadra de extensión Ajá. y es característico de él que tiene una torre con 6 pisos. El último piso está abandonado, así que Ajá. ese no se utiliza para nada. Esa noche yo estaba de guardia junto con otro médico, tenía 4 enfermeras a nuestro cargo y dos Ajá. jóvenes que se encargan de mover a los enfermos. Ujú. Esa noche en particular, varios de nuestro personal se reportó enfermo o no llegó por diferentes accidentes al turno. Ajá. Nosotros entramos a la guardia a las 7 de la mañana y salimos al otro día a las 4 de la tarde. Ujú. Esa mañana traspasó normal, sin ningún problema, pero en la noche es cuando empezaron las cosas que no son nada normales dentro del hospital. Eh, Estábamos teniendo muchísimo trabajo en pacientes que normalmente pasarían la noche sin algún problema. Había pacientes que no eran graves y que se pusieron muy mal en pocos minutos. Incluso los familiares, es decir, las personas que estaban cuidando en el piso de pediatría, que es en el que yo estaba, Ajá. estaban cuidando a sus pacientes pequeños y ellos también empezaban a tener molestias. Algunos papás o familiares empezaron a tener vómito, dolores de cabeza o incluso ganas de llorar. Ujú. Mi otro compañero médico estaba encargado de la terapia intensiva que tenemos, que es para niños mayores de 3 años hasta adolescentes, Ujú. y yo estaba al cargo de 3 pabellones, entre ellos los de los niños más graves que tienen diagnósticos de cáncer y de leucemias. Y mi paciente en especial que se puso muy mal fue una niña que tenía diagnóstico de leucemia Ajá. terminal y mi enfermera salió corriendo a la guardia médica, que es donde estamos nosotros, y me fue a Sí. informar pues que la niña estaba cayendo en una condición muy especial que se llama paro cardiorrespiratorio, es decir, la niña se estaba muriendo. Ajá. Yo salí y empezamos a hacer todas las acciones de emergencia y pido apoyo a mi compañero, que es el encargado de la otra mitad del piso, pero me dicen que no me puede apoyar porque está atendiendo otro paro respiratorio, pero en la terapia intensiva. Así nos la pasamos más o menos 2 horas con esa niña, sacándola de la condición delicada, muy delicada en la que estaba. Ajá. Y llegó el momento en el que yo necesitaba que del banco de sangre me mandaran un paquete de plaquetas porque si no se me podía desangrar la niña. Sí. Entonces, tenemos un sistema de cápsulas por el cual tú puedes mandar una muestra de sangre y ellos te responden mandándote las plaquetas, pero las cápsulas no estaban funcionando. Entonces llamé por teléfono y después de un buen rato me pudo contestar el técnico que estaba en el banco de sangre Ajá. y me dijo que sí.
que fuera por ellas. Las plaquetas en especial necesitan que las vayas moviendo, porque es como si se coagularan, si se dejan de mover. Sí. Es un paquete bastante delicado y es bastante caro. Entonces no se lo entregan a todo el mundo, pero por ser una urgencia me dijeron que podía mandar a uno de los chicos camilleros. Sí. El problema es que mis camilleros no estaban disponibles, estaban ayudando a mi otro compañero que estaba apoyándome con otros niños que se empezaron a poner graves, niños que estaban por una diarrea o que estaban por una infección respiratoria más común, empezaron a ponerse muy graves. A ver. Sí, dígame. Perdón por interrumpir. Lo que usted me está diciendo es de que si usted estuviera en guardia, todas estas cosas que pasan no pasarían al mismo tiempo. Sería, digamos, un caso por noche, por así decirlo, y un caso que de verdad ya tendría todo el día así como que delicado y pues en la noche pasó, pero nada más sería un caso aislado, sí, con referente a toda la población de enfermos que ustedes manejan en el hospital. Sí, porque... Perdón. Porque los casos de niños no son tan graves, los que tenemos en ese nivel de hospital, no son tan graves ni se ponen tan mal en determinado tiempo. Tenemos niños terminales, pero son niños que ya tienen un tratamiento bien puesto. Normalmente el piso de pediatría es muy tranquilo y esa noche estaba haciendo un infierno. Literalmente. Y aparte de todo, me está diciendo que fue en todos los lados y aparte los familiares fueron también los que se pusieron mal. Sí, tuvimos papás que empezaron a sentirse mal, pero eso pues no fue lo más grave que pasó. Entonces, como me doy cuenta que tengo mis 4 enfermeras ocupadas, pido por teléfono que me apoyen desde la terapia intensiva, pero desde neonatos, que es donde están los niños que son prematuros y que son delicados. Ahí tenemos a los chicos que son residentes, o sea que se están formando en la especialidad de pediatría. Y me dijeron que no me podían mandar alguno de los 2 médicos residentes que teníamos de guardia porque también estaban teniendo pacientes muy graves dentro de la terapia intensiva de neonatos. Entonces, tomo la decisión de dejar a la niña de la leucemia y yo ir personalmente y atravesar el hospital en la noche para ir por el paquete de plaquetas, porque era de vida o muerte. Sí. Entonces, yo estoy en el 6º piso y me acerco, dejo a mi enfermera a cargo y me quiero ir por los elevadores, pero me doy cuenta que no están funcionando. Entonces me voy por las escaleras de servicio, las que se ven a veces desde afuera de los hospitales, que son las de emergencia, por así decirlas. Me voy por ahí. Claro. Entonces bajo los 6 pisos y en mi recorrido se ven las puertas hacia los otros servicios. Por lo general es un piso por especialidad. Pasé por medicina interna, por cirugía, y en todos lados mis compañeros de medicina estaban corriendo porque tenían casos muy similares. Bueno, seguí. Normalmente es un hospital que está lleno de ruido, es un hospital tan grande, lleno de tanta gente, aunque sea de noche, está bien iluminado y tiene ruido de las diferentes personas. Es prácticamente como si fuera de día allá adentro. Yo iba realmente angustiada, pero iba pensando en la paciente. Entonces empecé a correr por el pasillo, pero más que nada por la urgencia que tenía por la paciente. Tardé más o menos 5 minutos en recorrer desde mi piso hasta llegar a la puerta del banco de sangre. Dentro del banco de sangre hay una guardia también, pero no tienen abierta la puerta porque tienen productos muy caros. Entonces uno tiene que alzar la bocina del teléfono y dar un tono para que entonces ellos te abran. Alzo la bocina y doy un tono y nadie me contesta. Alzo otra vez la bocina, doy tono, así lo hice 5 veces y nadie me contestaba. Pero en ese momento sentí, y yo creo que todo mundo lo ha sentido, un miedo profundo que hace incluso que el vello del cuerpo se te erice. Y no sé a qué le tenía miedo, pero tenía mucho miedo. Me volteé para darle la espalda prácticamente a la bocina del teléfono y voltear a ver todo lo demás del hospital.
y me di cuenta que las luces de los pasillos se empezaban a apagar en dirección hacia donde yo estaba. A mano izquierda mía hay un ventanal muy grande que tiene 2 puertas que separan la sala de espera, que es del banco de sangre, pero en el turno de día, Ajá. de un área verde muy grande. Y esa puerta es muy pesada, es un cristal muy grueso. Sí. Hubo un aeronazo y la abrió de par en par y metió hojas, metió basura, pero fue muy rápido. Me dio mucho miedo y realmente no había una situación o que yo estuviera viendo a alguien que me amenazara, pero yo sentía mucho miedo. En ese momento, cuando vi que las luces se empezaron a apagar en dirección mía, Ajá. sentí terror como nunca en la vida lo he sentido. Y quiero decir que si alguien ha estado en urgencias, uno puede sentir miedo de muchas formas, pero Claro. es un miedo que nunca he vuelto a experimentar. De repente se abrió la puerta y me jalaron hacia adentro del banco de sangre y era el técnico. Sí. Entonces me dijo algo que a mí me sacó mucho como de ese estrés, pero a la vez me dio inquietud. Me dijo: doctora, está usted muy pálida, está Ajá. sudando. Hay una razón por la cual cuando me toca el tercer turno, yo no salgo y me encierro. Entonces Sí. me le quedé viendo y le dije: ¿qué es? Pero me cambió la plática y me dijo: ya están listas sus plaquetas. Se metió, me dio el paquete de plaquetas, intercambiamos los números que necesitamos de control. Sí. Y básicamente me sacó del servicio. Me abrió la puerta y poco le faltó para empujarme para que me fuera. Claro. Y el hospital ya estaba completamente a oscuras. Hasta ese momento yo no llevaba como conciencia de todas las partes que había pasado del hospital, pero que normalmente están llenos de gente. Había pasado por ginecología y por la toco, que es donde nacen los niños. Ahí eso nunca está tranquilo. Ajá. Siempre hay llantos, se escuchan a las mujeres o a las enfermeras. Había pasado por lo menos por 2 puestos de vigilancia y no había nadie. La vigilancia interna del hospital. Entonces agarré mi lamparita de reflejos, que es la chiquita que parece una pluma. Sí. Y agarré mi paquete de plaquetas y, en contra de todos los instintos que tengo en el cuerpo, regresé corriendo por esos pasillos, porque no hay otra forma. Esa parte del hospital está cerrada con cadenas porque precisamente no quieren que nadie entre. Claro. Seguí, entré otra vez por las escaleras y subí hasta mi piso. De un recorrido que corriendo de ida hice 5 minutos, he de haber hecho 2 minutos, y en 2 minutos subí 6 pisos. Sí. De tan asustada que estaba. Llegué al piso, le pusimos las plaquetas a la niña, estuvimos así luchando más o menos 2 horas y de todos modos este caso de la niña terminó en defunción. Igual que otros 2 niños que teníamos en el pabellón. Niños que estaban graves pero no estaban en caso de muerte. Y tuvimos paros respiratorios todo el resto de la guardia. Fue una cosa catastrófica. Se empezó a calmar cuando empezó a salir el sol. Y esto va con lo de los horarios que dicen, ¿no? Que en la noche se aumentan las defunciones. Tuvimos tanto trabajo que no nos dio tiempo de hacer los certificados de defunción. Los dejamos, todo el papeleo lo dejamos para el continuar en la mañana. Entonces, yo hablando con mi compañero médico, le digo que si él puede ir con todos los papeles a la dirección para que nos den nuestros certificados de defunción para empezar a llenarlos entre los dos, y me dijo que sí. Pasado un rato regresa y me dijo: no hay certificados. En un hospital de esos grandes se tienen prácticamente un blog completo, porque son documentos muy delicados y que solo se mueven entre médicos, no los llena nadie más. Entonces me dijo: no hay, hubo tantas defunciones en el hospital que se terminaron y tenemos que esperar a que vengan más del MP. Eso me sorprendió porque normalmente los que se tienen más de muerte son en urgencias o en medicina interna. Claro. Mire, me ha dejado sin palabras. Yo estoy sorprendido de lo que me dice. ¿Alguna vez
con una persona, una enfermera con la que yo platicaba mucho, Ujú. esa es una pregunta que yo le hacía porque a partir de que se hizo un video de lo que es la hora del diablo, se supone que a partir de lo que es la madrugada, a partir de las 3 de la mañana hasta las 6, son, son horas que pasan muchas cosas trágicas, o sea, son horas donde, digamos, la muerte anda aquí en la tierra, el demonio se supone que anda libre también por acá, por la tierra, hasta que cante el primer gallo o hasta que ilumina el primer rayo de sol. Yo la pregunta que le haría a usted Ujú. es un médico en toda la extensión de la palabra, es una persona que tiene la experiencia del mundo y su compañero igual y no han vivido otra noche igual. Pues ahí está el chiste. A mí nunca me había tocado una noche tan Ajá. agitada en un servicio que fuera tan tranquilo, entre comillas. Sí, A nosotros nos sorprendió cuando tuvimos esa plática, pero pues bueno, esperamos a que llegaran los certificados del MP, lo llenamos, etcétera. Un sí, poco ya más a mediodía empezamos a fijarnos que incluso las carrozas fúnebres se llevaban de 2 cuerpos a la vez, porque nos tocaba la parte de patología donde se guardan los cuerpos. claro. Desde una de las ventanas se alcanza a ver. Entonces dijimos, no, pues hubo muchas defunciones. Nosotros Ajá. no lo hablamos entre compañeros así como tal, pero sí sabíamos que había sido muchos. A la hora de la salida, a las 4:30 de la tarde más o menos, nos fuimos caminando Ajá. hacia donde está el checador y nos encontramos con otra compañera que es urgencióloga. Sí, Y venía destrozada, como nosotros decimos, después de tener un turno muy pesado. Y se sí, estaba tallando los ojos y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Y me dijo, fue horrible, no descansamos un segundo. Algo andaba suelto, que llegaron muchísimos accidentados, muchos accidentes y mucha violencia en la ciudad. Y sí. casi ninguno salió, por más que le hacíamos, ninguno salía del paro. Entonces, yo empecé a platicar con otros compañeros en mi casa. Su casa es una familia Gracias. de médicos. Entonces llegué y comenté. Entonces me decían otros familiares que tenemos que a ellos les ha tocado noches así, dentro de diferentes hospitales o clínicas, etcétera. En diferentes épocas de su vida les han tocado noches así, pero no es como una fecha en especial, ni es algo que se pueda prever. Pero aquí en el hospital estaban fallando todos los sistemas, el teléfono, la electricidad, estaban fallando las cápsulas, y eso es muy anormal porque los hospitales tienen sus propias plantas de luz. Sí, Y aparte, todas las defunciones que se tuvieron, y por lo que nos dijeron los urgenciólogos, no había sido solo el hospital, también había habido demasiada violencia afuera, por eso les llegaron tantos a ellos. claro. Son noches que se tienen y que se sabe que existen en los hospitales, pero no se habla de ellas, porque hablar de ello es como un tabú dentro de la sociedad médica o dentro de enfermería, dentro de todo el personal de la salud, y pues ese es mi relato. Claro que sí, mire, me surge otra pregunta. Uh-huh. Claro, ustedes lo ven desde el lado de la ciencia, desde la lógica de la medicina, de que todo tiene que funcionar en base a un sistema, si en base a todos los conocimientos que usted tiene, a toda la experiencia que ha ganado en los años, e igual todos sus compañeros. Pero son noches que, como dice usted, existen y que en realidad no tienen una explicación lógica ni científica. No, no hay una explicación que diga por qué se mueren tantas personas a pesar del tratamiento efectivo. Uh-huh.
La que se pongan mal al mismo tiempo, claro. Porque dice, bueno, están enfermas, ¿no? Por algo están en el Sí. hospital, pero también las personas sanas que estaban dentro del hospital se empezaron a sentir mal. Claro. La siguiente pregunta, usted lo acaba de decir, un hospital tan grande al manejar material tan delicado y a la vez caro como lo está usted manejando, tiene sistemas de respaldo, tiene, en este caso, ya todo se maneja por computadora y aparte los sistemas eléctricos tienen el backup de tener sus propias plantas de energía para cuando en realidad se va el servicio eléctrico general. Ellas empiezan a andar y todo sigue sobre la marcha porque así tiene que estar diseñado el sistema. Y me está diciendo que todo eso también falló a la par de los sistemas telefónicos, a la par del sistema de cápsulas. Sí, eso se mueve por presiones de aire, Exacto. Ni siquiera es por electricidad. Ajá. Todo estaba fallando, no solo la luz, todo estaba fallando. A la misma hora, en todo el hospital, en el hospital más grande del estado. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Usted no tiene conciencia a partir de qué horario fue? No nos dio tiempo ni de ver a qué hora, de verdad que no. Solo apuntábamos las horas de las defunciones y ahora le mentiría si le pudiera decir exactamente una hora, porque no nos daba tiempo ni siquiera de fijarnos cuánto. Solo supe que la niña la tuve en tratamiento 4 horas desde que empezó a estar grave hasta que fue la defunción, porque esas horas las va anotando nuestra enfermera en la hoja. Claro. La siguiente pregunta que tengo, ya parece examen, ¿verdad? Pero se la quiero hacer. ¿Usted piensa, porque me dijo al principio que mucha gente, mucho personal de ese hospital no apareció, no llegó ese día a trabajar, a laborar, por diferentes razones? ¿Usted cree que sabiendo la fecha exacta, estas personas dijeron, bueno, es que es día X, la verdad se va a poner pesado, yo mejor no voy? ¿No cree que se deba a eso o no es una fecha específica? Usted me dijo que no era una fecha específica, o que mejor dicho, era un tabú para toda la comunidad de médicos hablar de este tipo de fenómenos que no tienen explicación. Pero, ¿ustedes tienen bien identificado el día que pasa? No lo diga. No tenemos. No diga, bueno, pues es tal día, no. Pero, ¿no ocurre dentro de un día específico del año? No ocurre un día específico del año. Y yo sé que varias personas que faltaron fue por accidentes, que tuvieron camino al trabajo, o porque familiares suyos tuvieron accidentes, sus hijos se pusieron enfermos, por cosas por el estilo es que faltaron a trabajar esa noche. Porque después preguntamos, porque normalmente un piso como el que teníamos, con el número de camas, debe de tener por lo menos 8 a 9 enfermeras, y estábamos trabajando con la mitad. Claro. Y la causa de por qué no llegaron son las mismas causas de por qué estaba entrando mucha gente a urgencias esa noche también. Exactamente. Wow. Esa experiencia le pasó hace 4 años. ¿No has sabido de una experiencia igual a partir de esos 4 años a la fecha? Ya no con usted, sino con otro hospital. Pues no he sabido de otra fecha en especial, no. Ahorita tiene más o menos un año que no estoy en ese hospital, he estado en otros. Claro. Pero los conocidos siguen siendo los mismos, los médicos nos conocemos entre nosotros. Sí. Y sobre todo con los que ya trabajamos. Y no se ha vuelto a hablar de alguna noche como esa, pero dicen que sí pasa. Claro. Pues me ha dejado sorprendido, más por el detalle que me acaba usted de decir hace rato, de que cuando usted llegó al banco, las luces se apagaban en su dirección.
de que una Sí. puerta gruesa de vidrio pesada se abrió por la misma fuerza Sí. del viento y que esta persona también no le dio mayor explicación, le dio lo que usted necesitaba y casi casi la empujó afuera, así de que bueno, pues ya ahí te las arreglas tú, porque yo mejor me quedo aquí adentrito y de acá no Sí. salgo porque aquí me siento seguro, ¿no? Y después, bueno, nosotros vamos rolando de turnos. Ajá. Yo me llegué a encontrar con ese técnico en los turnos de la mañana o en los turnos de la tarde, Claro. y él me esquivaba la pregunta, no hablaba del tema, porque yo sí le llegué a preguntar de nuevo, ¿por qué me había dicho eso? ¿Por qué no toma el turno de la noche a menos que sea necesario? Sí. Y no me contestó jamás. Y yo creo que nos vamos a quedar con esa duda la mayoría de nosotros. Bueno, en este caso, si alguna persona de la comunidad médica nos pudiera hacer un comentario y dejárnoslos abajito, se lo vamos a agradecer muchísimo. Yo solamente les estoy presentando este caso a partir de la persona a la cual estamos escuchando en este relato, y la verdad es de que yo estoy impactado por por todos los hechos que pasaron. Yo ya ni puedo ni hablar, pero es porque sí estoy bastante impactado. Yo quisiera que las personas, ya sean enfermeras, camilleros, médicos, las personas que estén dentro del rubro de la salud, que ven los relatos, nos puedan dejar algún comentario que nos saque de dudas y a partir de ahí hacer una opinión que sirva para conocer un poquito más acerca de estas noches tan pesadas para las personas que trabajan en los hospitales. Por mi parte es todo. Ya le mandamos el saludo a la comunidad geek allá en Pachuca, Hidalgo. La verdad es que le estoy muy agradecido a usted y mis respetos para una persona que día con día tiene que entregar la vida para salvar las vidas ajenas, las vidas de las personas que están ahí. Se necesita mucho amor a una camiseta, se necesita muchísimas horas de estudio para estar en ese lugar y se necesita tener nervios de acero para que una distancia la corras normal en 5 y al final la recorras en 2 minutos para salvar una vida. Mis respetos para usted, la verdad la admiramos muchísimo de parte de este canal. Le agradecemos muchísimo el detalle de que usted nos cuente lo que pasó esa noche y de verdad, estamos muy agradecidos. Por mi parte es todo. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal para recibir más videos así. Esperemos que te haya gustado. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.